Hola, hola, una advertencia antes del capítulo de hoy. Tocamos temas relacionados con el suicidio. Los tratamos desde una perspectiva de prevención, que es muy necesaria, y no hay detalles explícitos, pero bueno, por avisarte. Vamos con ello. Eres lo más parecido a un héroe. Para niños y adultos simbolizas la fuerza y el valor. Y de pronto la sociedad te dice: hay emergencias donde todo depende de la empatía y de una conversación. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día: bomberos, aprender a apagar un suicidio. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Los bomberos están acostumbrados a actuar en emergencias, a sacar a alguien de un ascensor, a apagar un incendio descontrolado, a bajar a un gatito del árbol, pero los bomberos también acuden a otras emergencias con particularidades específicas, emergencias como un intento de suicidio. Hola, soy Ibai, bombero de Guipúzcoa. Recibí un curso de intervención en tentativa suicida y esta es mi experiencia. En España no se hablaba nada sobre suicidios hasta hace poco. Por eso tampoco hablábamos mucho de la formación psicológica necesaria cuando suena la alarma y no es un fuego. A mí la verdad es que la psicología no es algo que yo me haya leído o haya estudiado, ni mucho menos, pero sí que es cierto que desde el principio me pareció interesante el saber una forma adecuada de cómo tratar a una persona y me parece una gran responsabilidad. El tabú ha caído. La crisis económica y una mayor conciencia sobre la salud mental nos han ido ayudando a entender que eso de no se habla de suicidios porque eso puede inspirar a otros a suicidarse es una postura demasiado cómoda, demasiado cobarde. Los datos son los que son. Unas 4.000 personas se suicidan en España cada año. Solo 1 de cada 5 había sido atendida previamente por un especialista en salud mental. El Ministerio de Sanidad ha creado el primer plan contra el suicidio en España. Mientras la política va tomando decisiones, la sociedad se mueve. Por ejemplo, existe la Asociación Internacional de Bomberos y Psicólogos de Emergencia. Esta asociación hace formaciones para intervenciones de tentativas de suicidio. Formaciones para bomberos como Ibai. La comunicación no verbal es muy importante, tiene que ser abierta, suave, tranquila, de escucha activa, sin juicios. Hay que entender que la víctima está en crisis y tú tienes que validar sus emociones, no le puedes quitar importancia. Y luego otros aspectos que yo creo que son más técnicos en cuanto a nuestro trabajo como bomberos, pues es muy importante ir sin rotativos y sin las sirenas para evitar más estrés. Luego la colocación de los vehículos, como colocar la autoescala, los EPIs que tenemos que utilizar nosotros, las comunicaciones, es muy importante nosotros tener unas medidas de seguridad que protejan nuestra integridad. Nos enseñaron una foto del 11 de septiembre del atentado de las Torres Gemelas y aparecía una persona precipitándose al vacío y nos preguntaron a ver si creíamos que esa persona quería morir. Entonces pues todos dijimos, hombre, pues no, está claro que no quiere morir y quiere dejar de sufrir porque se está quemando, entonces solo ve una salida que es la de precipitarse. Y realmente es un resumen muy bueno porque la persona que está en un intento de suicidio es realmente eso. Entonces me pareció muy, muy interesante esa foto y vamos, y la recuerdo como muy, muy importante. Esa visión nada más empezar el curso. Le hemos preguntado a Ibai, ahora que conoce mejor cómo manejarse en este ámbito de su trabajo, qué es lo que ha aprendido que no se debe hacer en uno de estos casos. Pues yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que saber que no debemos hacer es, en un principio, acercarnos demasiado porque la persona está en crisis y lo puede interpretar como una amenaza, y luego tener mucho cuidado en cómo iniciar el diálogo, una comunicación verbal suave, tranquila, y tampoco se puede invalidar sus emociones. Y una persona cualquiera o algún familiar, pues lo que no debe hacer es no pedir ayuda o quitarle importancia, y para eso, bueno, hay teléfonos de ayuda, por ejemplo el 024 de atención a conducta suicida, el teléfono de la esperanza o el 112 en caso de dudas, o lo que no hay que hacer es eso, básicamente.
Después de su formación, Ibai ha tenido que poner en práctica estos conocimientos teóricos. Ha tenido que afrontar alguna situación límite, comprobar que todo ese bagaje de la formación sí sirve para salvar personas. A los 2 días o al día siguiente de haber recibido ya, de haber terminado el curso, tuvimos un aviso de una persona que estaba en una terraza y hacía gestos de precipitarse al vacío, y bueno, tuvimos que acudir y pudimos aplicar pues, lo que habíamos recibido en la formación, y la forma en que afrontamos nosotros la situación fue con mucha más seguridad que en otras anteriores. Salió todo bien, nos acercamos suaves, hablando con él, conseguimos entrar a la terraza, conseguimos ayudarle, y al final pues bajó con nosotros, lo entregamos a los servicios sanitarios, y la verdad es que acabamos muy, muy contentos con la salida. Y hemos visto pues, que la formación que hemos recibido pues, ha calado en nosotros, y tenemos ya otra predisposición y otra forma de hacer las cosas, que antes igual había detalles que no teníamos en cuenta y nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen. Esta es una parte de esta formación, de este aprendizaje que estamos haciendo entre todos. Somos los que aprendemos a hacer nuestro trabajo. Ahora vamos a conocer a las personas que nos ayudan a hacer mejor este trabajo. Mi compañero Marcos García Santonja ha hablado con una de las psicólogas de estos cursos de formación. Se llama Sara Laguna, y esta es su conversación. Sara Laguna, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sara Laguna es psicóloga sanitaria y de emergencias. Sara, ¿en qué consiste tu trabajo? ¿Qué es ser una psicóloga sanitaria y de emergencias? Bueno, pues los psicólogos y las psicólogas de emergencias siempre digo que somos las personas que estamos cuando nadie quiere estar realmente. Nosotros intervenimos en situaciones de naturaleza pues potencialmente traumáticas, situaciones pues muy muy complejas, ya sean emergencias más a nivel global, como puede ser pues el COVID, o situaciones bélicas como el conflicto en Gaza o ahora con la Dana, o en emergencias más del día a día, más cotidianas, como pues accidentes de tráfico graves, muertes repentinas, violaciones, abusos, violencia de género y, por supuesto, también intentos autolíticos. ¿Y a qué personas formáis, Sara? ¿Quiénes son las personas, por así decirlo, destinadas a recibir una formación de este tipo? Bueno, pues yo colaboro también con la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias, y aquí sobre todo a los que formamos pues es a personal de emergencias propiamente dicho, ya sea bomberos, fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, personal sanitario extrahospitalario. Además, también formamos a personal docente, por ejemplo, de colegios e institutos, todo en la prevención de las conductas suicidas. En una emergencia, en general, y en particular en un intento autolítico, es súper importante que todo el mundo sepamos lo que tenemos que hacer, que la cadena está súper bien engrasada. En una emergencia, y concretamente en una tentativa suicida, cada uno tenemos una función y una responsabilidad súper clara que hace que la cadena pues esté engrasada y que las cosas salgan favorablemente. Por eso también otro de los objetivos de nuestras formaciones es prevenir y dar estrategias de afrontamiento y de prevención del estrés postraumático a intervinientes, que al final somos los grandes olvidados siempre. Y hablando de esto, Sara, creo que es importante abordar, pues si llega una situación límite, cómo hay que actuar, porque alguien está en riesgo. ¿Cómo le debe afrontar un profesional? Pero también te pregunto por cómo lo debe afrontar cualquier otra persona, un familiar, un amigo, alguien que esté cerca de esta persona. Vale, lo primero de todo, y esto tiene que quedar meridianamente claro, es que si es una situación de riesgo, es una emergencia, y siempre, siempre, siempre hay que avisar al 112 y actuar con la conducta PAS, que es proteger, alertar, socorrer, siempre, independientemente de lo que esté pasando. Si alguien lo verbaliza, además, lo primero que tengo que hacer es agradecer a la persona que me lo haya contado y que haya compartido esto conmigo, y después averiguar qué otras posibilidades hay. Si viene una persona a contarnos que ha tenido esta clase de pensamientos o que está en esa situación, y además le digo, anda, que esto no pasa nada, piensa en X persona, no le puedes hacer esto, ya pasará, no pasa nada, tranquilízate, que es ultra famoso el tranquilízate, y ha tranquilizado a 0 unidades de personas en el universo, es así. Estoy invalidando completamente a la persona, realmente, no le estoy dejando expresarse. Son personas que están ante una soledad increíble, con muchísima desesperanza, con muchísimo sufrimiento, y si además cuando se están expresando emocionalmente yo le digo esto, lo único que voy a hacer es que la próxima vez se callen y que la bola siga, siga y siga. Habitualmente no nos gusta,
ponernos o enfrentarnos al sufrimiento ajeno. O sea, es que no nos apetece, y cuando nos ponemos o nos ponen, lo primero que intentamos es salir del paso lo antes posible y quitarnos de la situación y buscar soluciones. Pero en estos casos hay que dejar que hable, que suelte, que ventile. Y desde el otro lado tenemos siempre que escucharles, una escucha activa, para después buscar soluciones siempre en conjunto, no de manera unilateral, siempre en conjunto. Con Ibai, hemos abordado todo lo que tiene que ver con lo inmediato, con lo urgente, pero creo que también tenemos que hablar contigo de todo lo que se puede hacer antes de llegar a esa situación. ¿De qué manera podemos prevenir una conducta suicida, Sara? Vale, la conducta suicida se puede prevenir, pero no se puede predecir. Y esto es importante. ¿Qué significa? Pues, por ejemplo, que sería necesario dar una vuelta de tuerca a todas las políticas de prevención del suicidio, pero no solo del suicidio en concreto, sino de todo lo que viene detrás. Hemos dicho que el suicidio es un conjunto de sufrimiento, de soledad, de desesperanza, de muchísimo malestar. Es una vía casi sin salida. Pero claro, todo lo que ha venido antes también tenemos que prevenirlo. Todo lo que sean campañas de prevención de situaciones que lleven a la conducta suicida, como violencia de género, problemas de bullying, acoso laboral, que también, por supuestísimo, políticas de ayuda en cuanto a la soledad no deseada, por ejemplo, en nuestros mayores. Todo eso nos puede llevar a una conducta suicida. Por tanto, si también ponemos el foco ahí, podemos también prevenir la propia conducta suicida al final. Por supuesto, a nivel de sanidad, programando visitas de salud mental, programando citas de salud mental en la misma semana si ha habido un primer intento autolítico, programando visitas de salud mental aunque no haya habido un intento autolítico, que no tengamos una lista de espera tan enorme en la sanidad pública. Todo eso ayudará de forma global a poder prevenirlo. No sé además, Sara, si una forma de prevención tiene que ver con la normalización, es decir, asumir que cualquier persona, cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida, puede llegar a tener un pensamiento de este tipo. Cuando hablamos de normalización, hay que dejar claro que no es que normalicemos que las personas se suiciden, sino que normalizamos que, como tú bien dices, podemos llegar a plantearnos esa posibilidad, que es una posibilidad entre muchas otras. Una posibilidad que vamos a intentar y que tenemos que intentar alejar lo máximo posible, por supuesto, pero una posibilidad al fin y al cabo. Cuando tenemos estos pensamientos, pensamos que estamos volviéndonos locos, que ya no tenemos solución, pero si alguien me explica que en la situación que tengo, la situación que estoy atravesando o con lo que me está pasando se puede llegar a pensar eso, pues quizás podemos quitar un poquito de presión. Lo primero que hay que explorar además es cómo surge esta ideación. Y surge porque mi mente ha encontrado una solución a algo que me está causando sufrimiento. Cuando estamos ante una situación de crisis, el cerebro lo que hace es ponerse en modo amenaza, ya sea real o percibida. En este modo amenaza, mi cuerpo lo que hace es garantizar o intentar garantizar el bienestar. Por tanto, va a hacer todo lo que sea necesario para ello. Si el sufrimiento se prolonga en el tiempo, entraríamos en algo que llamamos secuestro emocional. En este secuestro emocional, mi cerebro está secuestradísimo, solo ve la amenaza, no puede pensar en nada más y es muy susceptible de tener pensamientos de huida de esa situación de sufrimiento, pues como la ideación suicida. Porque hay que dejar algo súper claro. Las personas no quieren morir, quieren dejar de sufrir lo que está pasando. Quieren dejar de sufrir, no quieren morir. Sara, la última. Como decíamos, del suicidio apenas se ha hablado en España, ha sido tabú hasta hace muy poco tiempo. Algo me dice que en el fondo sigue siéndolo de alguna manera. ¿Qué más cosas podríamos hacer a nivel colectivo? ¿Qué no estamos haciendo para prevenir conductas suicidas? Bueno, pues por suerte es verdad que cada vez se habla más y mejor, cada vez se trata más. Por ejemplo, con esto que estamos haciendo y ahora desde los medios de comunicación, también es una medida de prevención absoluta. Desde los medios de comunicación, cosas que podéis hacer bien, pues el promocionar recursos de ayuda, el no publicar ni el método ni el lugar, por ejemplo. Otra tarea pendiente como sociedad es escuchar más a los sobrevivientes y a los supervivientes. Para ello hay un libro excepcional de la autora Carmen Sánchez Adelegre, que es periodista y superviviente, se llama Hablemos del suicidio, sobrevivir a la muerte de un ser querido, que lo explica de forma magistral. Tener recursos de ayuda en la recámara, como el 024 o el teléfono de la esperanza, que es el teléfono 717-00-3717. Llamar al 112 si estamos en una situación de peligro o consideramos que alguien puede estar en una situación de peligro. Todo ello en conjunto nos ayuda como sociedad a prevenir las conductas suicidas. Siempre van a quedar cosas por hacer, pero como dice la psicóloga también Mercedes Cabanillas, intentamos ser faro en la oscuridad, aunque sea en nuestra pequeña parcelita.
Y a través de la escucha activa y de la empatía, pues lo podemos conseguir. Sara Laguna, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900 909 001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.